Muy buenos días. Vamos a iniciar este estudio acerca de los orígenes de la Navidad, acerca de todo su contexto histórico, cultural. Vamos a reflexionar un poco en cómo se ha celebrado y cómo se celebra hasta el día de hoy esta fiesta y pues ver qué tanto fundamento tiene. Así que después de haber intentado realizar este estudio como una transmisión en vivo, pero pues lamentablemente no se pudo. Así que hoy les dejo aquí esta conferencia que espero que les sea de bendición, que les edifique y que les ayude en su discernimiento espiritual. Así que pues vamos a entrar de lleno a lo que es la enseñanza. Vamos a ir definiendo lo que es la Navidad, primeramente por el concepto que se tiene. ¿Qué es la Navidad? Si nosotros le preguntáramos a un niño de menos de 5 años, incluso podrían hacerlo, tal vez se sorprenderían en darse cuenta de que para muchos la Navidad es solamente la fiesta, es solamente los regalos, es las decoraciones, luces, el árbol, pero realmente son pocos los niños, hablo de niños, los que lo relacionan verdaderamente con Cristo, porque pues se supone que la Navidad va enfocada a Cristo. La palabra Navidad procede de la palabra natividad. Y esta palabra natividad significa literalmente nacimiento. Pero nacimiento de quién? No es de cualquier nacimiento, sino habla específicamente del nacimiento de Cristo. Entonces deberíamos de tener bien claro que la Navidad habla de él, sin embargo en la práctica pues no es así, ¿no? Así que pues hay que tener ese cuidado de explicar y detallar porque a veces pues ni siquiera esa idea se tiene clara, ¿no? Entonces vamos a ver cómo fue avanzando esta creencia acerca de la Navidad. ¿Cuál es entonces el espíritu de la Navidad? Vamos a ir analizando cada uno de estos aspectos por separado de todo lo que conlleva esta celebración y todo lo que se nos ha dicho al respecto. Ajá. Primeramente, cuando pensamos en Navidad, tal vez pensamos en esto, ¿no? En el gordito de rojo, que a mi parecer es el verdadero Grinch de la historia, porque realmente es el que se robó la Navidad. Ya hablaremos de este personaje más a detalle, ¿no? Pero bueno, para quienes son fan de la competencia, no se queda atrás. Hablamos prácticamente de mercadotecnia, de comercializar productos, y es la mejor temporada para vender algo, ¿verdad? Pero para muchos, la Navidad es otra cosa. Voy a poner una imagen que puede ser un poquito agresiva, tal vez puede ser un poquito ofensiva, así que la voy a dejar pocos segundos, pero esta imagen que voy a poner a continuación lo hago para que tengan una idea de lo que para muchos significa Navidad. Entonces, imagínense lo que nosotros sabemos supuestamente que es Navidad, que es la llegada de Cristo a esta tierra, y resulta que para muchos Navidad es esto. ¿Mm? Incluso para algunos, en algunos centros nocturnos dicen, ven a celebrar la Navidad con nosotros y publicitan con esta imagen. Ahora, quiero tapar esa imagen con esta otra, que podemos ver niñas orientales con sus trajecitos navideños y cantando villancicos. Lo curioso es que esto es en un país que casi en su totalidad son budistas. Estoy hablando de China. Entonces, es raro que en un país que no hay prácticamente cristianismo, se celebre Navidad. ¿Por qué? Porque el concepto ya es otro. Al llegar a estas regiones, la forma de ver la Navidad es completamente otra y nosotros estamos llegando a ese mismo punto. Entonces el concepto de Navidad ha sido totalmente distorsionado. Para muchos el espíritu navideño son estas imágenes, son expresiones que tal vez pueden materializarlas en cuanto a regalos, comprar, vender, o pueden espiritualizarlas en cuanto a compañía, a amor, empatía, compartir momentos, pero a final de cuentas es la manera en que simplemente lo recibimos. Pero vamos a ir analizando cada uno de los elementos de la Navidad. Y el primer elemento que quiero que analicemos es este. ¿Qué es lo que pueden ver en esta imagen? Nosotros tenemos una idea tan clara a veces de lo que nos muestran que pocas veces nos cuestionamos de su verdadero significado. Entonces, yo me acuerdo que cada vez que iba al tianguis navideño o al bazar navideño, vendían lo que son el heno, el musgo para poner un nacimiento y vendían unas casitas de madera. Y yo siempre le preguntaba, ¿qué es esa casita de madera? Y entonces siempre me respondían, eso es un pesebre. Y yo tenía la idea de que un pesebre era una chocita de madera, porque así es como yo lo había entendido y aprendido cuando era niño. Ya después me fui dando cuenta que el pesebre en realidad era lo que tenemos del lado derecho, es decir, el comedero de los animales. Eso es el pesebre, no es ni siquiera la construcción, no es ni siquiera la casita. Ahora,
Esta es la imagen que nos han puesto, ¿no? Como simplemente una chocita a manera de establo. Pero realmente la imagen que tenemos de la izquierda no tiene absolutamente nada que ver con lo que era un verdadero pesebre. Algunos pesebres eran incluso en cuevas donde guardaban a los animalitos en la temporada invernal. Y bueno, pero literalmente el pesebre no era el lugar, era solamente donde se les ponía el alimento a los animalitos. En otras ocasiones, en otros lugares donde se guardaba al ganado, en los tiempos de frío, era en un como cuarto que estaba junto a la casa o como parte de la misma casa. Pero lo interesante es que, como vemos en la historia de Cristo, en los evangelios, había pastores haciendo la vigilia, cuidando al rebaño que se quedaba afuera. Lo cual nos deja bien, bien claro que realmente Cristo no nació en temporada de frío, no nació en invierno, puesto que si hubiera sido así, el pesebre no se podría ocupar. Esa imagen bonita que vemos del lado izquierdo, donde están los animalitos y todos ahí acompañando al niño Jesús, se ve muy bonito cuando lo vemos de caricatura, pero si lo viéramos en la vida real, eh, ¿cómo sería que el Señor Jesús hubiera nacido en un lugar que estuviera apestoso a los desechos de los animales, que huele a establo, lleno de animales de granja? Entonces realmente eso no es lo que pasó, porque ese lugar donde se guardaban los animalitos solamente se utilizaba en este tiempo de frío, lo cual, pues vuelvo a repetir, nos deja bien claro que Cristo realmente no nació en el tiempo de fríos, puesto que también cuando se aparecen los ángeles para avisarle a los pastores que había nacido Jesús, pues ellos estaban ahí cuidando al rebaño, ¿verdad? Entonces, lo único seguro es que no nació ni el 24 ni en diciembre. Hay muchas discrepancias en cuanto a cuándo fue la verdadera fecha del nacimiento del Señor, lo cual para nosotros es completamente irrelevante. ¿No? Lo importante es que nació. Vamos a ver más detalles sobre esto más adelante. Sin embargo, no hay una prioridad por saber cuándo nació. Algunos que han estudiado el tema, pues llegan a la conclusión que verdaderamente el Señor nació entre agosto y septiembre, ¿no? Incluso ni siquiera fue en el año cero, sino porque en realidad no existía un año cero, ¿no? Sino que algunos consideran que, tomando en cuenta nuestro calendario actual, Cristo pudo haber nacido entre el año 4 y el año 7 antes de Cristo. Se oye muy irónico que Cristo naciera antes de Cristo. Sin embargo, pues así fue. Recuerden que el calendario gregoriano que manejamos hoy en día ya tuvo unos cambios, ¿no? El calendario juliano y, en fin, algunas adaptaciones que se han hecho por ahí. Sin embargo, eso es lo que menos nos interesa a nosotros. Para algunos, este pesebre o este lugar donde fue puesto el niño Jesús, que sí es completamente bíblico, que fue puesto en el lugar donde se alimentan los animales, pues también muchos han tratado de atribuirle un significado. ¿Ustedes piensan que podría tener un significado espiritual el hecho de que el Señor Jesús al nacer fuera puesto ahí? Hay muchas conjeturas al respecto, ¿no? Pero yo encontré un texto bíblico, una base bíblica que nos da que pensar. Porque si el Señor dijo, yo soy el pan de vida, y ese alimento espiritual es puesto donde se nos pone, donde se le pone el alimento a los animales, entonces podría significar que Dios nos compara con animales. Tal vez para algunos sea ofensivo esto, ¿no? Pero hay una comparación que vale la pena mencionar que está en la Biblia. Esto está en el texto de Isaías 1:3. Y es un texto bastante fuerte, es algo que nos puede incluso ofender si eres muy sensible, pero dice Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. ¿Qué quiere decir que el asno conoce el pesebre de su señor? Es decir, el asno, el burrito, sabe que cuando tiene necesidad de alimento, sabe dónde su señor le provee. Vean, ahora aquí viene la comparativa. El burrito conoce su pesebre, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Cuál era el objetivo del Señor? No está comparando a su pueblo con animales, lo está comparando peor que animales. No lo está poniendo a la par del burro, sino lo está poniendo por debajo. Lo cual también me recuerda un poquito la historia del burrito de Balaam, que también Balaam le dice al Señor que no vaya a maldecir al pueblo y él se aferra porque quería dinero y le estuvo ruegue y ruegue a Dios que lo dejara y le dice, puedes ir, pero vas a decir lo que yo te diga, no lo que tú quieras. Y cuando iba de camino se le aparece el ángel de Jehová y el burrito lo reconoce, pero el profeta no. Entonces, cuando el burrito lo ve, se detiene y entonces el profeta Balaam empieza ahí a golpear al burrito y Dios le permite al burrito hablar como si fuera persona
que es algo muy raro, ¿no? Muy irónico. Sin embargo, Pedro dice que Dios tuvo que usar a un animal de carga que hablara con voz de hombre para refrenar la locura del profeta. Y el burrito le dice a Balaam que dice que no me conoces, no sabes que a donde quieras ir yo te llevo. ¿Cuándo te he dicho que no, no? ¿Cuándo no te he obedecido? Deberías de darte cuenta que si no avanzo es porque algo me lo impide. O sea, parafraseando, ¿verdad? Pero esa es la idea que quiso dar aquel burrito. Entonces, el Señor está diciendo que el mismo pueblo tiene menos entendimiento que un burrito. ¿Por qué? Porque el alimento que descendió del cielo, el Señor dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No como sus padres que comieron del maná y murieron, porque el que coma este pan de vida, pues no volverá a sufrir muerte. Entonces, Él es el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Y dónde se pone el alimento? Pues donde van a comer los animalitos. Así que irónicamente, pues es una comparación bastante confrontadora, porque dice Israel, mi pueblo no tiene el mismo entendimiento que el asno, porque el asno sabe dónde su Señor le provee. En cambio, el pueblo no reconoció cuando el Señor les mandó este alimento. Así que es una confrontación bastante fuerte para iniciar este estudio. Uh-huh. Otra idea popular, otra creencia popular es que José y María eran pobres, porque pues dicen que los que iban a ofrecer la ofrenda, el sacrificio, ofrecían ganado grande, ¿no? O sea, ofrecían toros, ofrecían este, borregos para gratitud, ¿no? De cuando nacía un hijo. Sin embargo, el argumento para decir que José y María eran pobres era el texto de Lucas 2:24, que dice que fueron a ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y esta ofrenda era la que se ofrecía cuando no tenías el suficiente dinero para ofrecer un animal grande. Entonces, bueno, puedes ofrecer dos tórtolas, no dos palominos. Uh-huh. Eso se está basando en la ley de Levítico 12:6, cuando dice que cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, te dará un cordero de un año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diera a luz un hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos, uno para el holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, si tomamos en cuenta este texto, lo que sí nos dice es que tal vez no tenían el dinero suficiente para un ganado más grande, pero ya de eso a conjeturar que eran pobres, tenemos otro argumento bíblico, porque había muchas ofrendas que se tenían que presentar en diferentes situaciones según la ley de Moisés, pero también había una ley general para la ofrenda de los pobres, para aquellos que no tenían ni siquiera para dos tórtolas o dos palominos. Y esa ley la encontramos en Levítico 5:11. Esa ofrenda es general es como una ofrenda comodín para cuando no tienes para ofrecer alguna de las otras ofrendas que son más específicas. Levítico 5:11 dice, mas si no tuvieras lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó, obviamente aquí el que pecó se refiere al que necesita ponerse a cuentas con Dios al traer una ofrenda, traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Entonces, esta ofrenda era generalizada y es prácticamente un puñito de harina. Esto es ¿por qué? Porque a Dios lo que le interesa es la disposición y no tanto el que tengan que dar una cantidad. Uh-huh. Así que esta verdaderamente era la ofrenda de los pobres. Y dicen, es que por eso tuvieron que quedarse en un establo, porque no tenían dinero, pero no era esa la causa. La razón por la que se tuvieron que quedar en el establo es porque hubo un edicto de que tenían que regresar a sus tierras de origen para poder ser censados en la tierra de donde nacieron. Entonces, muchos habían salido de Belén porque Belén no era una ciudad que se conociera por muy próspera. Entonces, muchos salieron de Belén y cuando tuvieron que regresar, pues obviamente ya no cabían en el lugar. Había mesones, había lugares para quedarse. Sin embargo, ya no había espacio porque estaba lleno. Pero ellos fueron a buscar espacio porque sí tenían para pagar su hospedaje. Además, que era costumbre entre los judíos darse alojamiento aunque fueran solamente viajeros. Entonces ya no había lugar para ellos en ningún lado. Por de ahí vienen las famosísimas posadas, ¿verdad? De origen meramente mexicano. Sin embargo, pues no era que no tuvieran el dinero para pagar un hospedaje.
sino que ya no había lugar, estaba lleno, porque pues muchos estaban regresando para el censo. Así que otro mito que es desmentido, que José y María realmente no eran pobres, más bien eran de una clase media, no eran ricos tampoco, pero tampoco eran menesterosos, vaya, ¿verdad? Si tenían pues, el suficiente dinero para mantenerse. Ujú. Así que vamos al siguiente punto, los Reyes Magos. Dice en Mateo 2.1 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hay que resaltar la palabra magos. Entonces aquí la pregunta es, ¿eran reyes magos? En el verso 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ese punto de que toda Jerusalén se turbó con él, lo vamos a ver más adelante porque es importante. ¿Por qué se turbaría toda Jerusalén? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Primero quiero que definamos si verdaderamente eran magos. ¿Eran reyes y eran magos? Bueno, los magos en el contexto cultural de aquel entonces no eran los que tenían su sombrero de copa y sacaban conejos del sombrero, ¿verdad? Esos no eran los magos. Se les llamaban magos a los alquimistas, a la gente de ciencia. Pero bueno, la alquimia era una combinación entre ciencia y superstición, donde trataban de cambiar la materia de forma y el principal propósito de la alquimia era convertir el plomo en oro y pues obviamente nunca lo lograron, pero ese era el propósito de la alquimia. Era ciencia, era investigación. Algunos consideran a los magos como también grandes astrólogos, estudiosos de las estrellas, que pues también pasó el mismo problema con la alquimia. Así como en la alquimia se mezcló ciencia y superstición, en la astronomía se mezcló la superstición y se volvió astrología, pero igual, era guiado por esta gente de ciencia. Entonces, no es que tuvieran realmente conjuros o pócimas mágicas. Esto es a lo que se les llamaba los magos en aquel entonces. Esto es a lo que se refiere cuando vinieron del oriente unos magos. Entonces, la siguiente pregunta es, si eran magos, entonces, ¿eran reyes? Porque para muchos estudiosos, la referencia profética de los reyes magos está en el Salmo 72:10, donde dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Entonces, pues vemos que no eran ni siquiera tres, ¿verdad? Eran reyes en general, pero entonces se le ofrecerán dones, ¿cómo? Entonces, si eran reyes o no eran reyes. Tal vez reconozcan al personaje que puse en pantalla de una muy conocida película de Disney. Sin embargo, pues el personaje que es, muchos debaten en que si fue real o fue mito, pero a final de ejemplo nos sirve. Como reconocerán, el personaje es el mago Merlín, el cual se dice era la mano derecha del rey Arturo. Les vuelvo a repetir, hasta la fecha no hay una confirmación así precisa si en verdad existieron estos personajes, Arturo y Merlín. Hay quienes afirman que sí, hay quienes afirman que no, y al final no tenemos certeza. En este momento eso no nos incumbe, pero el ejemplo es práctico porque esta costumbre de tener un mago como la mano derecha del rey era muy común en muchos reinos. Lo vemos también en varios pasajes de la Biblia. Lo que eran también los sátrapas cumplían esta misma función o ese mismo propósito de ser consejeros, de ser sabios y de ser hombres de ciencia. Uh-huh. Entonces iban de la mano con los agoreros, que eran los que predecían el futuro, ¿no? Iban de la mano. Entonces, cuando iban unos reyes, los reyes querían ofrecer ofrendas de paz a otros reinos, cuando mandaban embajadores. Sin embargo, cuando era de mayor importancia o era un tema muy delicado, mandaban a sus propios sabios o a sus propios magos. Y el mago llegaba a ese lugar con la misma autoridad de que si fuera el rey mismo. Entonces, de alguna manera era correcto el llamarles reyes magos. Literalmente no eran los reyes, pero iban con la misma autoridad de los reyes. Y cuando entraban a la ciudad, no entraban simplemente como nos lo ponen en las ilustraciones navideñas, que en su caballo, en su camello y en su burrito, porque venían de tierras diferentes. No, cuando llegaban los magos en representación de un rey, entraba un séquito, como está en la ilustración de la parte inferior, entraba todo un séquito.
Entonces sabían que venía alguien de la realeza, venía a visitarlos para ofrecer algún don, para ofrecer ofrendas de paz. Entonces, de ahí viene lo que les mencionaba antes en Mateo 2:2, donde dice que toda Jerusalén se turbó junto con Herodes. ¿Por qué se habría de turbar Herodes que llegaran unas personas a buscar un bebé? Sino que llegaron séquitos, llegaron representaciones de otras naciones para ofrecer esos presentes. Y eso es lo que ocasionó que todos se turbaran porque no sabían qué estaba pasando. Prácticamente en otras naciones se dieron cuenta que había nacido un niño que iba a ser rey y los mismos moradores de esa tierra ni por enterados, ni cuenta se habían dado. Entonces, por eso es que no se habían dado cuenta. Ajá. Entonces, cuando llegan estos reyes magos, llegan a presentar dones que significa regalos. Ajá. Como ya hemos visto, pues realmente no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, eso viene de otras tradiciones y leyendas, no fue así. Estos personajes realmente no existieron. Pero dice en Mateo 2:11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Ya notaron un pequeño detalle? Esa imagen que tenemos en los nacimientos cuando está el pesebre y los tres reyes magos llegando, es mentira, porque ¿a dónde llegaron los reyes magos? Dice, al entrar en la casa, ya no estaban en el establo, ya estaban en una casa. Ujú. Nada más fue esa noche la que pasaron ahí en el pesebre. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Como todos sabemos, los presentes eran oro, incienso y mirra. La interpretación más común es hasta la fecha que el oro es una representación de la realeza, el incienso es una representación de la divinidad. Recuerden que entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo estaba el incensario, porque el incienso representa las oraciones de los santos, representa la parte espiritual. ¿Mm? Y la mirra era lo que se usaba para la sepultura. Entonces, para muchos, esta es la interpretación. Pueden tomarla o no, porque tenemos un argumento diferente. Y esto es que realmente estos regalos no hacían ninguna diferencia de los regalos que se presentaban a otros reyes. Era exactamente lo mismo, porque tanto el oro como el incienso y como la mirra, en algunos casos tenían el mismo valor. Había incienso fino y mirra fina que tenían el mismo valor que el oro. Entonces eran tesoros muy valiosos para aquel entonces. Y estos eran ofrendas de paz que se le daban a cualquier rey. Y no es que, o sea, por eso muchos dicen que eran tres reyes magos, porque hubo oro, incienso y mirra, pero eran tres regalos que traían diferentes reyes o de diferentes reinos, no necesariamente tres. En ningún parte de la escritura dice que fueran tres. Ujú. Entonces, cuando llegan estos reyes, recuerden que primeramente llegaron con Herodes y Herodes les dijo que fueran pues, a donde decía la escritura que era Belén, porque ellos llegaron al palacio. ¿Dónde vas a buscar a un rey? Pues a su palacio, ¿no? Llegaron al palacio y entonces preguntaron por el rey. El rey Herodes preguntó a los estudiosos de la escritura dónde había de nacer el rey. Y ellos le dijeron, está en Belén. Entonces dice Herodes, vayan y búsquenlo. Y cuando regresen, me avisan para ir a adorarle. Obviamente quería ir a matarle, no a adorarle. Dice en el verso 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y entonces Herodes se quedó buscando al niño, ¿verdad? Porque los reyes tuvieron que regresar. Y de ahí, de esta historia, es donde surgió otra tradición muy importante, que es la famosísima rosca de reyes. Por eso la rosca tiene la representación de ser una corona, porque habla de la realeza, las frutas secas y todo lo que se pone encima son simbolismo de las joyas de la corona, pero también tiene la forma de rosca, haciendo alusión al rodeo que hicieron los reyes magos para no avisarle a Herodes. Y por eso es que Herodes se quedó buscando al niño, y es por eso que la rosca tiene dentro al niño, está escondido. Ujú. Hay muchas versiones acerca del origen de la rosca de reyes. A mi parecer, esta es la versión que tiene más fundamento. Pero si ustedes investigan, van a encontrar un montón de historias y leyendas acerca de la rosca de reyes. Pero en mi investigación, esto es lo que encontré con mayor coherencia y con mayor fundamento. Pero vamos al siguiente punto.
la famosísima estrella de Belén. Hablando de los Reyes Magos, ellos llegaron por ver una estrella. Entonces el texto dice en Mateo 2:4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Esta palabra guiador es importante. Que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, fíjense, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que cuando llegaron ya no estaba la estrella. Si se dan cuenta, dice, investigó el tiempo de la aparición, tiempo pasado, cuando la estrella de Belén los había llamado a ese lugar. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que vaya yo también y le adore. Ya lo hablamos esto. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y entonces fíjense aquí la diferencia. Habían visto una estrella que los hizo ir. Y después investigó Herodes cuándo fue el tiempo de esa estrella, de la aparición de esa estrella. Y dice después en lo que estamos leyendo, y he aquí, la estrella que habían, tiempo pasado, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Entonces es interesante que nos hable de dos diferentes manifestaciones de la estrella. Así que tal vez no se han dado cuenta, pero hubo dos estrellas de Belén. Ujú. La estrella que los llevó y la estrella que reapareció cuando ellos ya iban camino a Belén. Ujú. Entonces, lo que fue la primera estrella realmente tiene un enfoque astrológico y astronómico. ¿Por qué? Porque obviamente los reyes magos no estaban buscando profecías hebreas. Ellos conocían muchas de las escrituras de muchos pueblos porque para eso eran sabios, estudiaban sobre otras culturas, pero realmente ellos se regían por la astrología, no buscando al Mesías judío. Ujú. Entonces, no sé cuántas veces se han preguntado, o si alguna vez se preguntaron, por qué reyes paganos iban a adorar a un rey, al rey de los judíos, que para aquel entonces no era un rey importante. Bueno, tiene que ver con la astrología. Ellos estaban buscando estas señales que vieron en el cielo y lo que vieron, que está científicamente comprobado, fue una alineación de Júpiter y Saturno. Júpiter representa la palabra instructor, por eso les decía que era importante la profecía de que iban a ser en Belén, un guiador, porque guiador e instructor van de la mano. Entonces Saturno, perdón, Júpiter es el simbolismo del instructor o de un guiador. Y Saturno era el símbolo del tiempo. Es decir, que esas dos estrellas al conjuntarse lo interpretaban de una manera espiritual, de que había llegado el tiempo de la aparición de un instructor o de un guiador. Entonces, ¿qué hicieron? Vieron estas dos estrellas. En aquel entonces, em, en aquel entonces los observatorios no eran como hoy con telescopios. Los observatorios eran así como tipo cúpulas, era un como cuarto hecho de piedra, todo cerrado en forma de cúpula, donde en el mero centro hasta arriba había un orificio y en medio adentro estaba todo oscuro, pero en medio había una pila de agua, apenas de unos 5 centímetros, 3 centímetros de profundidad de agua, como una mesa donde se ponía el agua. Y entonces cuando las estrellas entraba la luz por ese orificio del techo, se reflejaba en el agua y entonces podían hacer sus mapas de las estrellas. Entonces ellos alinearon, vieron hacia dónde apuntaba esa estrella y si ustedes ven un mapa mundi verán que desde el oriente, si tú apuntas en dirección de occidente, tomando en cuenta que no sabían que existía América, lo único que podían llegar era Israel. Por eso sabían que el tiempo en que iba a aparecer un instructor era en Israel. Entonces, no, por eso es que no llegaron directamente a Belén, sabían que tenían que llegar a esa nación porque ahí es donde iban a ser un rey que a su entender, a su discernir, iba a ser un rey poderoso. Por eso es que les surgía, esa era una estrategia política no espiritual, el ir a ofrecer
esos tributos de paz, para que cuando creciera este rey no se volviera enemigo de ellos. No había algo espiritual ahí, era algo meramente político. Por eso es que reyes paganos fueron a buscar a este instructor, a este guiador, para que cuando creciera, sabiendo según su interpretación de las estrellas que iba a ser un rey poderoso, que no se pusiera en su contra. Y por eso es que fueron a ofrecer estos presentes. Ajá. Ya una vez llegando ahí, después de que hablaron con Herodes, se les apareció una estrella que sí se iba moviendo, una estrella que ya era sobrenatural. Esto nos da una enseñanza bien importante, que Dios se mueve en estos dos aspectos. Primero, siempre, siempre, siempre se va a mover en lo natural para después moverse en lo sobrenatural. Ujú. Como dijo Pablo, yo he aprendido que cuando soy débil, entonces soy fuerte porque se manifiesta el poder de Dios sobre mí. Dicho de otra manera, primero voy a hacer hasta donde está mi fuerza física, lo natural, y entonces voy a poder ver lo sobrenatural de Dios cuando mi fuerza natural ya se acabó. Así es y ha sido siempre. Dios siempre se va a mover primero en lo natural y luego en lo sobrenatural. O como decía, si no me equivoco, fue San Agustín de Hipona, el que dijo que si Dios responde tu oración, sabes que puedes confiar en Él. Y si Dios no responde tu oración, es porque Dios está confiando en ti. Así que Dios nos da la capacidad para salir de las situaciones en lo natural. Y cuando no podamos, entonces gózate, porque entonces verás el poder de Dios sobre ti. Uh-huh. Esto de la estrella era también, algunos hacen referencia a algún texto del Antiguo Testamento, que es Números 24:17, donde aparentemente profetiza la aparición de la estrella. Hablando del Mesías, dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Entonces, aquí es donde hay una relación más fuerte a que hay una profetización de que saldrá una estrella de Jacob, es decir, de Israel, y se levantará cetro, que el cetro que es pues un rey, un gobernante. Entonces, gran parte de los teólogos concuerdan en que este texto profetizaba esa estrella de Belén. Uh-huh. Cada quien tome sus propias decisiones, ¿verdad? Haga sus propias deducciones y conjeturas. Entonces, ¿por qué astrólogos paganos buscaban al Mesías? Ya lo hablamos, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con una historia navideña. Les voy a leer, o vamos a leer aquí una historia de estos tiempos de Navidad. Esta historia dice así: el Dios que nos guía y nos da luz y abundancia nació el 25 de diciembre. 3 reyes fueron guiados por una estrella a su nacimiento. Tuvo 12 seguidores. Murió en la cruz. Hubo tinieblas sobre la tierra. Resucitó al tercer día y subió a los cielos. Pregunta: ¿de quién es esta historia o a quién está haciendo alusión esta historia? Si alguno de ustedes responde, es una historia sobre Cristo, porque concuerda, Cristo pues es la luz del mundo, ¿no? Nos da la luz, nos da la abundancia. Él dijo Juan 10:10, yo venía a traer una vida abundante. Nació el 25 de diciembre, no lo han dicho en la tradición. 3 reyes fueron guiados por una estrella, los 3 reyes magos, que no eran tres, los 3 reyes magos fueron guiados por la estrella de Belén a su nacimiento. Cuando creció tuvo a sus 12 apóstoles, 12 seguidores, murió en la cruz y entonces hubo tinieblas sobre la tierra por 3 horas. Entonces 3 días después él resucita y ascendió a los cielos. Hay una comparativa muy clara con Cristo. Sin embargo, es raro darse cuenta que esta historia es una leyenda babilónica del año 2000 antes de Cristo. Entonces, pues, ¿cómo podemos relacionarla con Cristo si era algo totalmente en un pueblo ay, se me va la palabra. Bueno, que se basa en la astrología, vaya, ¿verdad? Entonces, no estaban basándose en profecías mesiánicas ni bíblicas, ni siquiera se había empezado a escribir la Biblia, ni siquiera el Pentateuco estaba escrito, cuando esta leyenda ya se contaba en la antigua Babilonia. Entonces, ¿por qué? Porque hay una historia. Esta es una base que muchos ateos usan para atacar el cristianismo, diciendo que es una invención, lo de Cristo, para justificar ideologías paganas más antiguas. Pero vamos a explicar por qué. Porque esta historia navideña aparece mucho antes de que la Biblia misma existiera. ¿Astrología o astronomía? Hay una gran diferencia. Astrología
En su etimología significa el estudio de los astros, pero la astrología está basada en un estudio supersticioso, tratando de identificar nuestro destino y cosas por el estilo. Astronomía viene de dos palabras que es astros, que significa cuerpo celeste, y nomos, que significa orden, significa leyes, significa acomodo. La palabra nomos, de donde viene astronomía, es la misma palabra que se usó para definir lo que conocemos como Deuteronomio, que ese no era su nombre original, obviamente, pero en la Septuaginta se le dio este nombre Deuteronomio porque significa repetición de la ley. Entonces, no se confundan, astronomía es el estudio del orden de las estrellas, es darles un nombre, darles un entendimiento sobre de cómo se mueven, de todo lo que indica el cielo. Pero cuando se le empezó a dar un origen de superstición en cuanto a nuestro destino, se convirtió en astrología. Ahora, entrando en esta historia astrológica, tenemos lo que es el cinturón de Orión, que para muchos nos lo han enseñado desde que éramos niños, como los tres Reyes Magos. Y ustedes lo pueden ver en estas noches de diciembre, cómo se ve la constelación de Orión y se ven las tres estrellitas más brillantes. Pero resulta que estas tres estrellitas del cinturón de Orión, si las ponen en línea recta, va a apuntar hacia una estrella más brillante, que es la estrellita Sirius. Uh-huh. Esa estrellita es lo que en astrología, pues, da pie a esta historia de que tres reyes, porque así se le conoce a estas tres estrellas, los tres reyes seguían la estrella, ¿a dónde? Al nacimiento de un nuevo rey. ¿Y cuál es el nuevo rey en la mayoría de culturas antiguas? El Sol. ¿Por qué? Porque es el astro más cercano y que a la vista se ve como el más grande e imponente de todos. Además que sin el Sol pues no habría cosechas, no habría cultivos, no habría calor. O sea, el Sol es importantísimo para que exista vida en este mundo, ¿verdad? Por eso es que ha sido el elemento más idolatrado en todas las culturas antiguas. Entonces, ahí es el nacimiento del dios Sol. Esto ustedes lo pueden comprobar bien fácilmente. Hoy en la noche pueden salir y ver estas estrellitas, buscar la estrella más brillante y ver que forma una línea recta. Dibujen esa línea recta así en su mente y vean a dónde llega, a qué parte del suelo llega y vean en la mañanita cómo en ese lugar, ahí es donde va a salir el sol. A eso es lo que se interpreta como el nacimiento del dios Sol. Uh-huh. Ahora, ya en estos tiempos de diciembre, para el 1 de diciembre, no sé si se habrán dado cuenta, pero conforme va pasando el año, el sol pareciera que en lugar de subir, parece que sube en diagonal. Es decir, se va viendo cómo sale de la Tierra, pero va viéndose un movimiento más horizontal, más que vertical. Y mientras van pasando los días, el sol pareciera que crece menos, pero desde el punto de vista de Oriente, esta perspectiva es aún mayor. Total, que para ya los días del 22 de diciembre, parece que no saliera. Y llega el punto donde los días son tan fríos que el sol a veces ni siquiera se ve. Entonces, a partir del día 22, el sol pocas veces se ve. Eso es lo que se interpreta como que murió el dios sol. Y cuando se hace de noche, ese lugar donde se escondió el sol, arriba queda la constelación de la cruz, lo cual pues nos hace pasar al siguiente elemento de la historia. Murió bajo la cruz. Entonces los tres siguientes días son los tres más fríos, los tres más helados, donde el sol pareciera no verse. Entonces los antiguos pensaban que tenían que ofrecerle sacrificios al dios sol para que pudiera recobrar su fuerza y regresar y volver a bendecirnos con el calor, ¿verdad? De la primavera. Entonces el 22, 23 y 24 de diciembre el sol no es percibido, no se ve. Y entonces al tercer día el sol vuelve a hacerse visible en el horizonte y entonces se dice que resucitó el dios sol. Y a partir de ahí los días comienzan a ser poco a poco más cálidos. Uh-huh. Entonces, el siguiente punto de la historia es por qué dicen que el dios sol tenía 12 seguidores. Y eso es muy fácil, eso es los signos zodiacales. Tenemos 12 casas del zodiaco, la cual representa los 12 meses del año, cómo se van viendo estas constelaciones que supuestamente marcan el destino de las personas que nacen bajo dicha constelación. Estas constelaciones abarcan lo que es el periodo de un año, que es
donde el ciclo se repite. Muere el dios Sol, resucita el tercer día y sigue su recorrido a lo largo de todo el año, y a lo largo de ese año va teniendo estos 12 seguidores. Y estos 12 seguidores se dividen en 4 solsticios: primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, aquellos que confiaban en esta adoración al dios Sol y en que iban a recibir la bendición todo el año por los 4 solsticios, entonces lo que hicieron fue reducir este simbolismo a la cruz con el sol atrás, dividida obviamente en 4, porque son los 4 solsticios. Entonces, ese pequeño elemento de la cruz es el que se ha tomado para que sea el simbolismo de la cruz del zodiaco, aunque obviamente muchos lo confunden con la cruz de Cristo. Y este simbolismo lo podemos ver reflejado en un montón de lugares, principalmente católicos, obviamente. Entonces muchos piensan que es la cruz de Cristo, cuando realmente es la cruz del zodiaco. Uh-huh. Vamos a ver el origen de todo esto de la Navidad. Y pues no podemos ir más atrás que la Torre de Babel, porque fue el origen de la astrología en general. Allí en la Torre de Babel dice en Génesis 11:4, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hasta el día de hoy he visto a muchos hermanos que piensan que Dios castigó al hombre por tratar de llegar a él, porque pensaban que el propósito de la torre era acercarse a Dios. Eso es en interpretaciones modernas. Pero si leemos el texto, no dice eso. No dice que era para acercarse a Dios. Aquí nos dice para qué. Para hacernos famosos por si fuéramos esparcidos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento que Dios le dio al hombre antes de que empezaran a construir su torre? El mandamiento era: espárzanse. Ese fue el mandamiento de Dios: repoblen la tierra, espárzanse. Y cuando empiezan esta torre dicen: es por si fuéramos esparcidos. Y esta es la desobediencia clara y tajante al mandamiento de Dios. Pero vamos a hacer un pequeño análisis exegético del texto de Génesis 11:4. Si vamos con detenimiento, dice la palabra en Génesis 11:4 que dijeron: vamos, edifiquémonos. Estas dos palabras, vamos, edifiquémonos, habla de un plural, pero que este plural excluye a Dios. Es una decisión que se toma como nación, pero que está dejando por fuera la voluntad de Dios y no se está consultando a Dios. Vamos es nosotros, sin Dios. Edifiquémonos significa: vamos a construir por y para nosotros una ciudad y una torre. Todo lo que son torres son símbolos al ego, son símbolos a la superioridad. ¿Por qué creen que hubo tanto temor en el país del norte cuando tumbaron esas torres gemelitas? Porque fue un golpe al ego, porque era el símbolo del poderío económico de aquella nación. Por eso es que hubo un desbalance tan grande. Eso fue verdaderamente el terrorismo. Más que matar personas, era desbalancear la seguridad que tenían en su economía. Todas las torres son símbolos al ego. Y aquí dice la palabra cúspide. Vamos a hacer una torre cuya cúspide, la palabra cúspide, que viene del hebreo rosh, significa también gobierno. Entonces, cuando se habla de cabeza o de cúspide, a veces se está hablando de quién gobierna y no necesariamente de una cima. Cuya cúspide llegue al cielo. La palabra cielo en hebreo es la palabra shamayim, que significa contemplar las estrellas. Y hagámonos un nombre. Nombre, la palabra nombre en hebreo es la palabra Shem, que significa obtener fama. Si vamos a ser famosos, por si fuéramos esparcidos, con esa torre vamos a saber dónde es nuestro lugar. Uh-huh. Ahí estaba la rebelión en contra de Dios. Pero si nosotros, después de hacer este pequeño análisis, traducimos de una manera más literal, podría decir es: sin considerar a Dios, vamos a edificarnos un monumento a nuestro poderío y a nuestro ego para que podamos ser guiados o gobernados a través de contemplar las estrellas. Y se dice, según algunos relatos de leyenda, que no hay una confirmación, pero supuestamente se dice que en la cúspide de esta torre había o iba a haber un lugar de sacrificios para los dioses. Para los dioses, no para Dios. Entonces, los dioses eran las estrellas. Entonces, esto fue el surgimiento de lo que era la astrología. Astronomía ya había antes, pero astrología
astrología, aquí es donde nace. Vamos a buscar las estrellas para que nos gobiernen. Y pues de ahí surgen lo que son los horóscopos, lo que es la predicción del futuro, todo eso, ¿no? Y un montón de adivinaciones más. Pero aquí surge la astrología. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, es importante resaltar el por qué hay como que una diferencia tan grande entre lo astrológico y la Biblia. Digo, o sea, diferencia en cuanto sabemos que la Biblia tacha tajantemente cualquier tipo de adivinación. Sin embargo, pues vemos reflejada la historia de Cristo en las estrellas. Pero pues la misma palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la astrología o la creación de Dios para hablar de Dios? Entonces muchos dicen, no, entonces Cristo no puede existir porque era una historia babilónica. No, ¿qué fue primero? Primero fue el plan de Dios que iba a ser reflejado a través de la creación, nada más que el hombre lo transgiversó. Ajá, así que por eso es que hemos reflejado una historia similar a la de Cristo en las estrellas. Ujú. Pero era una manera de guianza que al final llevó a los Reyes Magos a adorar a Jesús, ¿no? Que al final de cuentas se cumplió el objetivo, pero el hombre lo pervirtió, ¿verdad? O sea, muchos dicen que no puede haber existido Cristo por esta comparativa, más bien es al contrario, porque Cristo es el que está más comprobado en la historia que cualquier otra cosa. Tan comprobado está históricamente hablando el hecho de que existiera Cristo, que hasta dividió nuestro calendario en dos, antes y después de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el siguiente punto, que es cómo fue avanzando desde Babel hasta el día de hoy. Y esto continúa la historia con un personaje llamado Nimrod. En Génesis 18 dice, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. La palabra poderoso significa eh, como un gobernante, ¿no? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces, algunos interpretan que al decir poderoso cazador delante de Jehová es un halago, cuando realmente es lo opuesto, porque cazador no se refiere al que caza para comer, se refiere al que mata, es como un homicida. Era un cazador pero de hombres, o sea, de seres humanos. Vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando dice delante de Jehová significaba que afrentaba a Dios, no que fuera de Dios. Se dice vigoroso cazador delante de Jehová, no es que estaba afrentándose a Dios, así como Nimrod, ¿no? Y fue el comienzo de su reino, que obviamente en este contexto nos deja ver que su reino fue a través de la opresión y de matar a aquel que no se sometiera. Fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calné y la tierra de Sinar. Otro detalle es que cuando Dios destruye la torre de Babel, lo que era Babel se convierte en Babilonia. Y ahí es donde también comienza a reinar Nimrod. Uh-huh. Y surge una leyenda a partir de que él muere, pero su esposa queda embarazada, Semiramis. Entonces su esposa Semiramis inventa la historia de que su esposo Nimrod va a reencarnar en su propio hijo. Entonces, esta historia pues era con el objetivo de no perder el poder o el dominio sobre el pueblo, ¿no? Pero imagínense cuántos enemigos tendría Nimrod. Entonces esta mujer inventa esta historia con su hijo Tamus para decir que él mismo era la reencarnación de su esposo, de Nimrod. Y de ahí se crean un montón de leyendas antiguas. Pero entonces se dice la leyenda que cuando Semiramis dio a luz a Tamus, había una vara que tenía seca fuera de su casa y esa vara reverdeció, muy parecida a la historia de la vara de Aarón. Entonces, lo que empezó a hacer el pueblo fue a tomar varas secas y empezarlas a adornar poniéndolas fuera de sus casas. Y se empezó a hablar como la vara de la reencarnación de Nimrod en Tammuz, lo cual dio pie a lo que posteriormente sería el arbolito de Navidad, porque en esa rama que supuestamente había reverdecido arrancaban ramas y en esas ramas las salpicaban de la sangre de los enemigos, incluso algunos colgaban hasta las cabezas de los enemigos, que eran como una ofrenda a Nimrod. Entonces, ese es el origen de lo que va a ser el arbolito de Navidad. Entonces, después empezamos a ver al paso de los años diferentes leyendas e historias acerca de la bendición de los árboles de culto que se le atribuían a Nimrod.
Los babilónicos siempre tenían sus árboles sagrados, los cuales los bendicían con agua bendita. En la imagen de atrás, voy a revisar tantito, en esta imagen que está en pantalla, vemos a los sacerdotes del dios Shamesh, cómo tenían sus cubetitas de agua. No sé si la alcanzan a ver aquí en las manos de los sacerdotes. Eran recipientes de agua, y lo que tienen en la otra mano eran unas bolas de metal con hoyos que eran como sonajas, donde metían el agua y bendecían salpicando ese árbol sagrado y todo lo que quisieran bendecir con esa agua bendita. Ujú. Pero no solamente eran del dios pez. Bueno, antes de pasar esta imagen, igual, como pueden ver aquí, la vestimenta de los sacerdotes era en la forma de un pescado, la colita del pez, y la cabeza tenía una mitra en forma también de la boca del pez. Cualquier parecido con la actualidad no es mera coincidencia. Después tenemos otro tipo de adoraciones al árbol sagrado, al árbol que reverdeció, que era decorado, y con los diferentes cultos babilónicos, aunque eran diferentes dioses, el esquema se mantenía. Entonces, cuando a partir de que viene esta expansión después de que Babel cayó, esas ideologías también fueron propagándose a varias partes del mundo. Pero donde tuvo también un mayor auge fue cuando Nimrod, o la ideología obviamente de Nimrod, llega a Siberia, y entonces Nimrod se convierte en otra deidad llamada Odín. Entonces Nimrod se convierte en Odín, en el dios Odín, y se veneraba ahí un roble que era el roble de Odín, y se ofrecían sacrificios humanos en su roble, igual salpicándolo de sangre, se ofrecían los sacrificios, y a veces se colgaban partes de los enemigos en ese roble. ¿Por qué? Porque las ventiscas de esa zona que eran tan fuertes, a veces arrasaban con todo, pero había un roble que decían que era sagrado, el cual, aunque pasaban los fuertes vientos, no se rompía. Entonces, por eso decían que era el roble de Odín, y hay toda una mitología detrás de ese roble. Entonces, como los seguidores de Odín no podían ir a ofrecer sus sacrificios hasta el roble, decidieron usar lo que tenían cerca, que eran los abetos, los famosos pinos. Y en los pinos, ahí es donde ofrecían estos sacrificios también, colgando esas partes de cuerpos humanos, como símbolo de victoria. Entonces, cuando llegó la evangelización católica a esas tierras, pues trataron, como siempre ha sido la estrategia católica, a través del sincretismo, ocultar la adoración al roble de Odín, ocultarlo con el cristianismo. Entonces, como los abetos tenían forma de triángulo, el pinito tiene la forma de triángulo, se empezó a enseñar que era el árbol de Cristo, por la Trinidad. Entonces se le fue dando una alusión cristiana para tratar de ir despegándolos de su adoración. A mi parecer, el sincretismo es un error, sin embargo ha sido la estrategia católica durante siglos. Entonces, el árbol de roble en la mitología nórdica es una muy arraigada. Ajá, pero pues de ahí se fue convirtiendo en lo que hoy tenemos como el famoso arbolito de Navidad. Fue el siguiente paso que se dio. Entonces, en la Biblia, para los tiempos bíblicos, esto ya estaba bien cimentado, lo de la adoración en los árboles. Y por eso hay múltiples textos en la Biblia donde Dios no acepta el culto en árboles, por ese tipo de adoración de los celtas, los druidas, que eran estos mismos que venían desde Babel. Dice en Deuteronomio 12:2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Habla de todos los lugares de adoración. Entonces dice, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces el punto es, ¿cómo iban a saber cuál era el árbol frondoso que tenían que tirar? O todo árbol que fuera frondoso, ¿lo iban a tirar? No, sino que era obvio, era evidente los árboles de adoración, porque eran árboles rojos, pero rojos porque estaban manchados de sangre de los sacrificios que se hacían ahí. Entonces, esos árboles son los que se tenían que tirar. Ezequiel 6:13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Aquí está hablando que Dios va a humillar a aquellos enemigos de Dios en sus mismos lugares de adoración donde ofrecían la sangre de sus enemigos. Dice que ahí Dios también los va a derrotar. Ese es el contexto de Ezequiel. Pero hay esa alusión debajo de esos árboles frondosos donde se ofrecían
esos sacrificios. Isaías 44:19, lo mismo. Dice, termina, para no leerlo completo, al final de Isaías 44:19 dice, ¿me postraré delante de un tronco de árbol? Obviamente no, pero esto lo dice para enfatizar la costumbre de aquellos entonces, ¿verdad? De los arbolitos que primeramente fue el árbol de Nimrod y después el árbol de Odín. Entonces, sigue pasando la historia, regresando después de los dioses nórdicos. Nimrod llega a Grecia, y en Grecia, en la cultura griega, se le cambia el nombre a Crono, el cual tenemos ahí una representación artística de Crono, que es una imagen bastante grotesca, pero según la mitología, Crono, que era un titán que estaba por encima de los dioses, él se comía a sus hijos. Entonces, según la leyenda, Crono se casó con otra titán que se llamaba Gea, que era la diosa de la tierra, y cada hijo que tenían se lo comía inmediatamente. ¿Por qué? Porque supuestamente había una leyenda que uno de sus hijos se iba a rebelar en contra de él, lo iba a derrocar, y entonces eso no lo quería Cronos, ¿verdad? Así que cada hijo que nacía se lo comía. Entonces lo que hizo Gea, según la mitología, es que cuando nació uno de sus hijos, al cual le puso por nombre Zeus, no quería que su esposo Cronos se lo comiera, así que agarró unas piedras y las envolvió en unas mantas y se lo dio a Cronos. Entonces Cronos, sin pensarlo, se lo tragó inmediatamente y escondió al niño Zeus para que no se lo comiera su padre. Entonces, cuando Zeus crece, recuerden que todo esto es mitología, no hay ninguna base, obviamente. Cuando Zeus crece, él, pues sí, se rebela contra su padre y lo encierra en lo que llaman el inframundo, o también se le conoce como el Tártaro, que es las puertas al inframundo, o el Hades, infierno, como le quieran llamar. Y se cumple supuestamente la profecía. Y por eso Zeus, a partir de ahí, se convierte en el dios de los dioses. Y supuestamente, Cronos sigue encerrado en el Tártaro. Y el final del mundo es cuando se libera del Tártaro junto con otros titanes y entonces van a acabar con todo. Entonces, resumiendo, Crono era el titán, dios del caos y la confusión. Era el padre de Zeus, que se comía a sus hijos. Después de la mitología de Crono, en la cultura romana toma otro nombre y se convierte en Saturno, donde se le da una imagen un poquito más de fuerza, más de poder, no tan detestable, y se le considera el dios romano de la agricultura y la prosperidad. Y cada solsticio de invierno, que pues es la misma fiesta que se ha llevado desde Nimrod, cada solsticio de invierno se celebraba una fiesta a Crono, bueno, a Saturno ahora, con su nuevo nombre. Y como pueden ver, la ilustración de Saturno tiene también la imagen de su hijo ahí, ¿no? Con él. A esta festividad se le llamaba Saturnalia, que era la celebración al dios Saturno. ¿Por qué? Pues era el dios de la agricultura, era para que empezara a haber mejores cosechas. Recuerden que estábamos a mitad del pleno invierno. Y esta festividad se realizaba del 19 al 25 de diciembre, obviamente esto es haciendo alusión a nuestro calendario actual para identificarlo, ofreciendo sacrificios, intercambiando obsequios y regalando juguetes a los niños. Ahora, les voy a decir por qué se regalaban juguetes a los niños. Porque mientras los niños estaban disfrutando sus juguetitos, los grandes disfrutaban de un libertinaje de desenfreno sexual. Entonces era una fiesta terrible. Y los niños, para que no estuvieran molestando, les daban sus juguetitos. Ese grabado que está en pantalla es de cuando recibían sus juguetes, que principalmente eran canicas hechas de mármol. Había otros juguetes, pero desde aquí empezaba la industria juguetera. ¿Por qué? Porque era para que los niños se quedaran jugando y los papás celebraran el desenfreno de la Saturnalia. Ahora, la Saturnalia tenía una característica, que cuando un señor de la casa tenía siervos, obviamente, y llegaba el día de la Saturnalia, les daban la oportunidad de que el siervo fuera el jefe de la casa por ese día. Entonces, los señores de la casa le servían la mesa a los siervos solamente por ese día, era como una concesión. No todos lo hacían, pero era una costumbre. Así que a todos los siervos de la casa se les daba
o sea, les gustaba esa fiesta porque eso era lo que se llaman vacaciones. Era un tiempo de descanso donde los jefes servían a los obreros, ¿no? A los siervos. Entonces, ese fue el origen de lo que es la Saturnalia, que se celebraba pues el 25 de diciembre, una fiesta de desenfrenos. Ahora, cuando empieza a crecer el cristianismo, recuerden que cuando Constantino legaliza el cristianismo, hay que ir adaptando las costumbres a Roma, el cristianismo a Roma. Y como vuelvo a repetir, el sincretismo es la adaptación de otras ideologías a lo que yo quiero, que es el cristianismo. Uh-huh. Entonces, busca la manera más fácil, Constantino, de adaptar la ideología romana a la ideología cristiana. Entonces, ¿cómo cambias todo un sistema de creencias? Entonces, obviamente había el culto a Saturno, había el culto al dios Sol Invicto y había el culto al dios Mitra, los tres dioses relacionados con el Sol. Y los tres se celebraban el mismo día 24, del 24 al 25 de diciembre. ¿Qué hacer? Pues empezar a promover que el 25 de diciembre mejor vamos a darle ese día ya no a Saturno, ya no al dios Sol, ya no a Mitra, sino vamos a darle ese día a Cristo. Entonces, por una instancia puede parecer una buena intención, ¿no? Quitarle la gloria a esos dioses para dársela a Cristo puede sonar bueno, pero al final terminó haciéndose una mezcla de ideologías. Uh-huh. Entonces, lo que hacen es adaptar la ideología para que empiecen a recibir a Cristo. Incluso, un detalle curioso es que cuando decimos domingo en inglés es Sunday, que es el día del sol, Sunday, porque era el día del sol invicto. Entonces, cuando se legaliza el cristianismo, Constantino decreta que ya no va a ser el día del sol, sino el día del Señor, que en latín es Domine, o sea, el día del sol. Entonces, de ahí viene la palabra domingo. Podríamos decir que en el inglés se mantuvo su primer alusión del día del sol y en el español se tomó del latín, que era el día del Señor. Y por eso la palabra domingo en inglés, Sunday, significa el día del sol y en español significa el día del Señor. En fin, entonces viene lo que es intercambio de regalos, ¿no? Que es algo bien clarísimo en esta temporada navideña. ¿Sabían que esta temporada es donde más hay suicidios, más hay depresión? ¿Por qué? Porque para muchos se centran solamente en lo económico y en lo material. Desde Roma lo vemos, ¿verdad? Intercambio de regalos. Y pues empieza la comercialización, el famosísimo gordito de rojo. Pero esta es la verdadera imagen. Quiero que gastes mucho para probar que amas a tu familia. Hay parte de verdad en qué? En que el amor no se refleja en palabras, se refleja en actos, es en dar, pero no necesariamente dar lo material, sino puedes dar tiempo, puedes dar atención, puedes dar comprensión. Yo creo que para muchos es más valioso pasar un tiempo de calidad con tus hijos que el hecho de que les regales el mejor videojuego o lo mejor que hay en el mercado. No, pero sí se tiene que ver reflejado. ¿Cuál es la manera más simple? Con dinero. Entonces, pues viene esta manipulación comercial. Y pues lo cual nos lleva al famosísimo San Nicolás, lo cual podemos verlo reflejado de muchísimas formas. Pero ¿quién era este famosísimo San Nicolás? Que se convirtió de un monje a el ícono de la Navidad. Bueno, pues Nicolás de Bari, que es en quien está basada esta historia, también, igual que muchas otras cosas, podemos encontrar cientos de leyendas. Pero les voy a dar una breve reseña. Nicolás de Bari nació en Turquía y vivió entre el año 270 aproximadamente al 350 después de Cristo. Y según se dice, hay muchísimas leyendas alrededor, pero según lo que dicen la mayoría, es que era un hombre que era bueno con los demás, que era piadoso, que buscaba pues evangelizar. Sin embargo, él estaba en un lugar muy apartado de Turquía, no en un poblado donde no había mucha gente, estaba hasta cierto punto aislado. Entonces hay varias leyendas. Una es que en el día de la festividad de la Saturnalia, porque realmente Navidad no se celebraba, se empezaba a querer celebrar la Navidad, se estaba camuflando en aquellos entonces. Ajá. Pero en sí no había Navidad. Cuando hacían esos intercambios de regalos, muchos no tenían que regalarle a sus hijos.
Entonces él trabajaba la carpintería y empezó a hacer juguetitos de madera y se los iba a dejar sin que se dieran cuenta a la casa de los niños que no tenían juguetes. Esa es una historia. Otra historia es que él cuando había un hombre que tenía mucha necesidad económica, entonces al no encontrar una salida para sus problemas económicos, decide prostituir a sus hijas, en lo cual Nicolás de Bari se entera y entonces para ayudarle y que eso no ocurra, va sin que se den cuenta con una bolsa de monedas de oro y se las avienta por la ventana. Y empezó a hacer lo mismo con otras personas hasta que alguien se descubrió que era él y pues le empezaron a agradecer y empieza ahí la leyenda. Pero en una de esas veces se dice que al no saber cómo echar esa bolsa de dinero, aventó el dinero por la chimenea y al aventar la bolsa de dinero por la chimenea, cayó dentro de unas medias que habían puesto a secar junto al fuego de la chimenea. Entonces, ¿se les hace conocida la historia? Bueno, pues son leyendas de las cuales surge. Al final, eso no es lo más trascendente. Lo más trascendente es que se convirtió en un ícono. Pero ¿cómo pasó de la imagen de la izquierda a la de la derecha? El famosísimo gordito de rojo. Algunas leyendas empezaron a describirlo de esa manera, pero sin el traje rojo. O sea, es decir, un viejito gordito de barba blanca, grande, que era bueno con los niños. Pero el traje rojo, eso fue meramente idea de la empresa Coca-Cola. Al ser una historia de dominio público, pues no infringe derechos de autor y Coca-Cola lo adopta dándole un traje que identifica a su marca. Porque déjenme decirles que Coca-Cola tiene un tono de rojo registrado como una patente. Es decir, si tú usas el rojo llamado rojo Coca-Cola, te pueden hasta demandar. Es un tono específico de rojo, el cual nadie más puede usar en teoría. Así que él es el que adopta y el que crea la imagen actual de lo que es Coca-Cola, de lo que es Santa Claus. Ujú. Ahora, San Nicolás se escribía San Nicolaus, lo cual en la pronunciación sonaba como Saint, en inglés Saint Claus, que después se convirtió en Santa Claus y hoy lo conocemos como Santa Claus. Ese fue como llegó el gordito de rojo a usurpar el lugar de la Navidad. Y para esas alturas, queriendo hablar de Cristo, ¿y Cristo dónde quedó? Cristo quedó fuera, ¿no? Otro punto que vamos a hablar es acerca de las pastorelas y el famosísimo nacimiento que hacemos con figuritas. Bueno, no sé si reconozcan al personaje de la estampita, pero es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, él es el que a través de evangelizar al pueblo, hacía representaciones del nacimiento de Cristo en la temporada navideña. Uh-huh. Entonces, esto no era nuevo, esto ya lo hacían los monjes desde Europa, los monjes agustinos ya lo hacían, el representar el nacimiento de Cristo como una pequeña obra, una pequeña representación, lo cual pues es el surgimiento de las pastorelas. Pero lo que hizo San Francisco de Asís era hacer una representación en la mera víspera de la Navidad, es decir, en la noche. El problema de hacer una representación a las 12 de la noche es que no podían tener un bebé ahí en esa representación teatral. Entonces lo que hicieron fue mandar a hacer un bebé hecho de yeso para que representara al niño Jesús. Entonces, para que lo pudieran cargar y no se fuera a congelar con el tiempo frío de aquel entonces, bueno, de esta temporada, y, y no se tuviera que arriesgar a un niño de verdad en esta representación. Ahora, supuestamente algunas leyendas dicen que ocurrió un milagro. Como se darán cuenta, hay una forma muy característica de los bracitos del niñito, que le llaman el niñito Dios. Ahí tiene una forma muy característica. Supuestamente se le atribuye a un milagro que ocurrió en esta pastorela, donde la figura del niño Jesús que se había hecho era una figura con los brazos doblados, estaba era para tenerlo envuelto. Pero supuestamente cuando en la pastorela sacan la figura de yeso y presentan al niño Jesús, la figura ocurrió un milagro y la figura ya estaba con los brazos en esa posición, como brazos abiertos. Cuando supuestamente le dan la bienvenida al niño, el niño le estaba dando la bienvenida a aquellos que lo estaban buscando. Esa es una leyenda. Obviamente no hay manera de comprobarlo, pero es lo que dicen algunos. Y a partir de ahí empezaron a usar esta representación
con todas las demás figuritas hechas de yeso para hacer una pequeña maqueta representando este milagro, obviamente también lo que era el nacimiento de Cristo. Así que este es el origen de lo que son las pastorelas y el famosa representación del nacimiento que se arma como maqueta. Entonces, todo esto es lo que se ha hecho a través de la historia. Pero ¿cuál es entonces el verdadero espíritu de la Navidad? Llevamos ya bastante rato aquí hablando acerca de qué es lo que se dice de la Navidad, qué es lo que ha pasado a lo largo de cientos de años, incluso miles de años, pero ¿cuál era el verdadero propósito de lo que era la Navidad en el sentido del nacimiento de Cristo? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, pues un punto importante es que Dios no manda a celebrar el nacimiento, sino la muerte de Jesús, como en Primera de Corintios 11:26. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, hablando de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como lo podemos ver, en la Biblia nos habla de anunciar la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo es donde viene nuestra salvación, obviamente junto con la resurrección, pero habla de la obra de la cruz, es anunciar el sacrificio, toda la enseñanza, eso es el Evangelio, y eso es lo que tenemos que predicar, es participar de esa comunión de su muerte para resurrección. Es donde la Biblia le da el énfasis. En Eclesiastés 7:1, la segunda mitad, Eclesiastés 7:1b, dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué es mejor el día de la muerte que el del nacimiento? Porque en el momento en que un bebé nace es cuando comienza a sufrir. Y no le estoy diciendo de forma fatalista, sino que es el momento de la prueba. Esta vida es un tiempo de prueba. Es un tiempo de que podemos sufrir aflicciones. Podemos tener alegrías, pero también tristezas. Entonces viene un tiempo donde comienza una lucha contra todo lo que hay a nuestro alrededor, que si el frío, que si el calor, que si enfermedades, que si carencias. Para un judío, el día de la muerte es el día en que la prueba termina y puede descansar con su Señor. Entonces, por eso es que en Eclesiastés 7:1 dice que es mejor el día de la muerte que el día de la vida. Y por esa razón, los judíos jamás celebraban los días de cumpleaños. Por otra parte, en la perspectiva pagana era al revés, porque en la perspectiva pagana, muchos no creen en la eternidad. Por lo tanto, lo único que tiene valor es tu vida, porque una vez que mueres se pierde todo. Así que el día del nacimiento es el día que mayor debes de celebrar, porque sigues teniendo pues más tiempo en esta tierra, ¿no? Solo los paganos tenían la costumbre de celebrar el cumpleaños, como lo menciona en Marcos 6:21, de la fiesta que hizo Herodes, todo eso. Y por esa razón es que la iglesia primitiva no celebró Navidad. Y por esa misma razón es que a la fecha no podemos tener la certeza de su nacimiento, de la fecha de su nacimiento me refiero. ¿Por qué? Porque no hay registros, porque no había valor en el día en que nació Jesús, sino hay valor en cómo y cuándo murió Jesús. Eso es lo que realmente tiene un valor para nosotros. Ahora, no quiero decir con esto que esté mal celebrar tu cumpleaños. Si tú quieres darle gracias a Dios porque te permitió cumplir un año más, pues bendito sea, ¿no? Qué bueno que Dios te conceda un año más de vida, pero en la cultura judía no tenía mayor trascendencia. Así que en los primeros siglos, por lo menos en los 2 primeros siglos, nunca se celebró la Navidad. ¿Qué es lo importante del espíritu navideño? Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden que la palabra Jesús o el nombre Jesús en su etimología significa salvación de Dios o salvación de Jehová. Eso significa el nombre de Jesús. O Dios salva, también lo pueden interpretar así. Pero eso es lo importante. Cuando está profetizado que van a ser el niño es, ponle el nombre de Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que va a salvar. Ese es el propósito principal. Juan 3:16, ¿quién no se lo sabe? ¿Verdad? Ahí tenemos el mayor y más grande propósito de la Navidad, de que Cristo haya venido en carne. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, que esto es prácticamente el recital de cada pastorela, un Salvador, el nombre de Jesús, que es Cristo, es decir, el ungido, el Señor. Esto os servirá por señal.
Hallaréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto sí fue la noche en que nació, no cuando llegaron los reyes, los magos. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta manifestación de este coro de ángeles es una de las manifestaciones más grandes que hay en la Biblia en cuanto a adoración a Dios en presencia de los hombres. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios siempre es en la habitación de Dios, pero aquí el coro de ángeles, estos ángeles vienen a adorar a Dios, porque Dios en su misericordia se ha acercado al hombre para que el hombre pueda acercarse a Dios. Esto es lo verdaderamente valioso de la Navidad, que Él se despojó a sí mismo, como dice la Escritura, haciéndose semejante a nosotros, para ser obediente y mostrarnos lo que es la obediencia, mostrarnos lo que significa ser verdaderamente santo, no lo que algunos dicen que es santo. Entonces, si nosotros valoramos ese acercamiento que Cristo tuvo con nosotros, esa es la noticia de gran gozo. Y por eso esa manifestación que ha de haber sido impactante ver todos esos ángeles adorando a Dios. ¿Se imaginan los ángeles haber visto esa manifestación? Diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, Dios está manifestando que no se ha olvidado de su humanidad y ha mostrado su buena voluntad al darles un rescate. Estamos en un hoyo de perdición y Dios nos lanza una cuerda para que nosotros nos sujetemos en fe de esa cuerda que es Cristo y seamos rescatados. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. Entonces, no importa si nació el 24, el 25 de diciembre, no importa, porque lo que importa es que nació. Lo importante es, ya nació en tu corazón, que es una frase muy utilizada en muchas congregaciones. Cristo ya nació en tu corazón. Realmente Cristo está en ti, porque si no ha nacido en ti, si no has tenido un nuevo nacimiento, no importa si celebras o no celebras Navidad, lo que importa es que Cristo está en nosotros. Lucas 4 del 16 al 21. Vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día sábado, el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, porque él normalmente asistía a la sinagoga. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense el propósito. Este es el espíritu de la Navidad. Este es el propósito para el cual Cristo nació en este mundo y se acercó a nosotros de una manera tangible y visible, en un cuerpo a semejanza nuestra. El espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, una escritura profética de Cristo leyéndole al mismo Señor Jesús, aplicándosela correctamente en primera persona. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me llenó del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Pero pobres no habla de los pobres económicamente hablando, habla de los pobres de espíritu, como dicen las bienaventuranzas. Es para dar esa buena nueva, que es el Evangelio, buena nueva es el Evangelio, es decir, darles una salvación, darles la provisión espiritual a aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Esos son los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Primero habla del espíritu, después habla del alma. El corazón es el alma. Aquellos que fueron heridos, lastimados, dañados, a eso vine, a que tengan una restauración en su corazón, a los quebrantados de corazón. A pregonar, pregonar también se puede traducir como predicar, libertad a los cautivos. Y los cautivos generalmente se hace alusión a opresiones espirituales, a cargas espirituales que uno trae, a pregonar libertad. Uh-huh. Después dice vista a los ciegos. Los ciegos no es literalmente, aunque sí le dio vista literalmente a gente que no podía ver, pero lo espiritual es los que tienen esa ceguera como la de Pablo, que creía que veía y no veía. O los que hablan en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde habla de los fariseos que eran ciegos, que no veían. A eso vine a darle vista a los ciegos. Vista a los ciegos es una manera de decir a darles entendimiento o discernimiento espiritual a aquellos que están dispuestos a aprender. A poner en libertad a los oprimidos, que se parece un poquito a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos son los que están presos, pero los oprimidos son aquellos que llevan cargas, como dice el Señor de los fariseos, que imponían cargas al pueblo, pero ellos no las llevaban. Es para darles esa libertad. Por eso cuando el Señor Jesús vio esas multitudes, tuvo compasión de ellas y dice, las veo como ovejitas sin pastor.
Y los pastores de Israel ahí diciendo, ¿y nosotros estamos pintados o qué? Y precisamente ese era el reproche del Señor. Están como ovejitas sin pastor, que nada más los ponen cargas. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer el otro, pero realmente no están sanándose espiritualmente. Dice el Señor, a eso vine a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el tiempo en que el Señor se va a agradar. Eso es, predicar el año agradable del Señor. Año no literalmente significa 365 días. Año significa a esa etapa, el tiempo en que Dios va a traer esa libertad, en que Dios le pareció acercarse a su pueblo, predicar el año agradable del Señor. Normalmente lo que se hacía en la sinagoga en aquel entonces era que el que dirigía la sinagoga permitía a los congregantes tomar una porción de escritura, leerla y dar su interpretación a una manera de estudio en conjunto y de ir dialogando y entendiendo. El punto es que aquí el Señor, cuando lee esto, no da ningún tipo de interpretación, lo que nos da a entender que lo que dijo era completamente literal y entendible. Alguien como nosotros podríamos tomar este texto y decir, este texto habla del Mesías que iba a venir y iba a traer estos propósitos. Pero cuando el Señor lo dice, no necesita interpretación porque lo está diciendo en primera persona. Es decir, no necesitaba de una aclaración. Y por eso es que todos, al no entender esto, se le quedaron viendo, esperando como que faltó la explicación. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque se quedaron esperando la explicación. Y por eso el Señor se da cuenta y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ahí es donde se hace el revuelo. ¿Por qué? Porque pues estaban reconociendo que Él se estaba atribuyendo la unción de Dios para todo eso. Se estaba atribuyendo la identidad del Mesías. Entonces por eso se hizo un revuelo. Pero cuando nosotros entendemos esto, así como en esa ocasión el Señor se levantó y leyó este texto para que vieran que se estaba cumpliendo la unción sobre Él, para bendecirnos a nosotros. Eso es lo que tenía que darnos ese entendimiento. Eso es lo que tenía que darnos una convicción de lo de quién es Cristo y de cómo estamos nosotros delante de Cristo. Así que nosotros tenemos que evaluar si estamos o no estamos en esa Navidad espiritual. No le demos importancia a la fecha, porque al final dice la palabra que hay quienes hacen caso del día y quienes no hacen caso del día. Para el Señor hacen caso, para el Señor no hacen caso. Lo importante es que nosotros tengamos la comunión que el Señor quería darnos. Uh-huh. Así que eso es lo que realmente importa. No importa tanto la... si nos vamos a reunir el 24, el 25, el 1 de enero, el 6 de enero, porque pues dicho sea de paso, los juguetes de Reyes se dan el 6 de enero, porque para algunas ramas del cristianismo, sobre todo el ortodoxo, los cristianos rusos, por ejemplo, celebran el nacimiento de Cristo el 6 de enero, porque hubo ahí más cambios, ¿no? Pero eso no importa. Lo que importa es que nació. Ahora muchos dicen, es que no podemos reunirnos el 24 de diciembre porque es el día de la Saturnalia, cuando a final de cuentas no vas a reunirte para cumplir con los rituales de la Saturnalia, no vas a cumplir con eso. Tú te vas a reunir pues para glorificar a Dios, para reunirte con tu familia. No por querer ser fiel a una fecha, vas a causar división entre tu familia. Yo lo que te recomiendo es que si te vas a reunir este día 24, pues lo hagas para lo mejor. ¿Por qué no en el momento que estén a punto de tomar esa cena de acción de gracias, verdaderamente, pues pidas la palabra, pidas hacer una oración, bendigas los alimentos y le des gracias a Dios, porque lo estás recordando. Imagínate que hagan una fiesta de cumpleaños, imagínate que tienes un amigo que te estima mucho y te dice, mira, en tu honor voy a hacerte tu fiesta de cumpleaños y va a haber mariachi, va a haber música, así más música en vivo, va a haber los mejores platillos, va a haber todo lo más lujoso en tu fiesta. Todo está, pero no te invitan. Y tú llegas a tu fiesta de cumpleaños y te dicen, no estás en la lista de invitados. Si es que esta fiesta es mía, no, la hizo fulanito, pero la hizo para mí. No estás invitado, no puedes pasar. Muchos es lo que hacen actualmente. Dicen que hacen una celebración para Dios, pero realmente Cristo es el único que no está invitado. Si vas a celebrar Navidad,
No importa que lo hagas hoy o mañana o pasado mañana. Reúnete para glorificar a Dios. Que no haga diferencia si es 24 de diciembre o el día que sea. Reúnete para lo mejor, para que le des gracias a Dios por lo que Él te ha dado y que le des gracias porque Él vino a este mundo, porque si Él no hubiera venido a este mundo, la salvación nunca hubiera llegado a nosotros. Vino a darnos salvación, vino a darnos ejemplo, vino a enseñarnos que se puede ser santo, aún en medio de un mundo de tentaciones. Pero como nosotros no podíamos, Él vino a tomar nuestro lugar en la cruz. Eso es lo que tenemos que valorar. Ese es el espíritu de la Navidad. No es la comercialización de productos, no es la mercadotecnia, no es el dar regalos. Es el valorar ese regalo tan grande que Él te dio. El que te dio la salvación y la vida eterna. Pero si tú vas a decir que porque es el día de la Saturnalia, vas a renegar y te vas a apartar de tu familia, pierdes una oportunidad de predicarles. Y lo único que haces es cerrar el corazón y endurecer el corazón de ellos. Así que no caigamos en religiosidad. Muchos dicen que por reunirse en esa fecha ya es malo. ¿Qué pasa si en el Día de los Muertos te reúnes en la iglesia? Ah, no, porque es el Día de los Muertos. No, pues depende a qué te reuniste. ¿Te reuniste a alabar a Dios, a estudiar como un culto normal? ¿Qué tal si el Día de Muertos cayera en domingo? ¿Ya no tienes reunión de culto porque es el mismo día? No, pues depende a qué vas, a dónde vas y qué haces. Lo mismo pasa con la Navidad. No caigamos en esa religiosidad de satanizar la fecha. Porque sí, hay muchas cosas que se hacen mal, pero esas mismas cosas que se hacen mal se repiten todos los días sin importar que sea o no sea Saturnalia, o que no sea Navidad. Reúnete para lo mejor. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. No permitas que esto sea división para los que te rodean. Mejor permite que sea una oportunidad para predicar a Cristo. ¿Por qué no dices, oye, hoy es Navidad, pero ¿sabías qué significa Navidad? ¿Sabías que no estamos invitando al festejado? Si es el cumpleaños de Cristo, pues invítalo a tu fiesta, invítalo a tu celebración y agradécele. Por mi parte es todo en esta ocasión. Espero que este estudio les sea de bendición, que les edifique y que les ayude también a su vida espiritual. Como siempre, cualquier duda que tengan la pueden escribir en los comentarios, trataré de ir respondiendo. Pueden también mandarlas al inbox de Facebook. La dirección está en la descripción del video. Así que pues los espero también por allá. Como siempre les pido que apoyen este canal dándole un like, nos ayuda mucho, compartiendo estos videos y suscribiéndose al canal. Si este video les resultó edificante, compártanlo y activen el icono de la campanita para que cuando subamos un nuevo video les llegue una notificación. Así que por el momento me despido, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.